Buenas tardes. Vamos a hablar sobre la primera clase que incluye la teoría de los orígenes de la vida, así como la evolución biológica de la célula, los tipos y estructuras, la organización celular, el tipo de compartimentos en los que se organiza el sistema de membranas, ¿no? Los tejidos y órganos y los niveles de organización, así como la clasificación de los seres vivos. Entonces, esta clase de hoy día, que es para la actividad sincrónica, está elaborada por quien les habla, la profesora Rosa Isabel Alvarado Merino. Lo primero que tenemos que ver es en qué medida la elección que ustedes han hecho sobre profesionales de la salud, ¿no? De su carrera profesional, para qué estudian, para qué desean ser profesionales de la salud, el por qué quieren estudiar y ser profesionales de salud y para qué. ¿No? Porque es importante tener ese contexto en el cual se van a mover y van a hacer todas las cosas ustedes, ¿no? Porque cuando uno elige una actividad como es una carrera profesional, eh, en este caso de nosotros ser médicos, ¿no? Es el hecho de servir, ¿no? Servir al otro, ¿no? Servir a la humanidad, servir al entorno, ¿no? Y nosotros para qué estudiamos? ¿Estudiamos solo para diagnosticar? ¿Solo para curar? ¿O también para consolar? ¿No? Entonces, nuestros actos como médicos deben de estar dentro del contexto de lo que nosotros somos en sí mismos, es decir, lo que hacemos es evolutivamente hablando por el amor al otro, el amor a la vida, ¿no? Entonces, es importante considerar que nosotros somos solamente un momento en el tiempo, un momento en el espacio, un momento en la vida del otro. Entonces, cada vez que nosotros estemos en contacto con el otro y el otro es una persona, sea el paciente, sea un familiar, sea un amigo, sea la naturaleza misma. Entonces, lo primero, y además tenemos que considerar que lo primero que nosotros vamos a hacer cuando realicemos un acto médico, es que lo primero que vamos a hacer es, tenemos que tener el conocimiento para saber qué es lo que no debemos hacer, ¿no? Para no hacer daño. Y este conocimiento que vamos a adquirir a lo largo de estos años de estudios y que persisten en el tiempo, es un conocimiento para el servicio, ¿no? Entonces, como decía la profesora Armida Quiñones, ¿no? Todo signo o síntoma no es nada más que la expresión de cambios moleculares, cuando no atómicos y o cuánticos, que ocurren antes que el ojo clínico o los exámenes diagnósticos puedan percibirlos. De tal manera de que para poder entender, ¿no? Lo que sucede, ¿no? En el ser humano, en los seres vivos, tenemos que estudiar. Y por eso es importante realizar en este inicio, ¿no? De lo que es de su carrera, los estudios en biología molecular. ¿M? Además, de eso se trata también cuando nosotros vamos a ver las relaciones de los casos clínicos biológicos. Entonces, nosotros tenemos que entender que vamos a utilizar un instrumento que es la historia clínica. Y la historia clínica, ¿no? La historia clínica va a relacionar el agente, ¿no? El ambiente en que se desarrolla el proceso y el hospedero. Estamos hablando de una relación que se da en espacio y en tiempo. Entonces, para poder tener esta relación tenemos que conocer al hombre, al ser humano, ¿no? Que está constituido por un conjunto de materia y energía organizada en la célula, ¿no? Conocer su origen, es decir, cómo se originó la vida, ¿m? Conocer a los agentes, las bacterias, los virus, los parásitos, las moléculas, el, ¿no? Y conocer el ambiente, la ecología, el hábitat, la exposición a tóxicos, la forma como se maneja la energía,
cómo es que la energía y la forma de organización de la energía y de la materia puede influir y ser un agente de enfermedad, ¿no? Y es importante además, como decía José de la Mendi, ¿no? Que quien solo sabe de medicina ni medicina sabe, ¿no? Entonces tenemos que también tener saber y conocer lo que pasa en el mundo, en el entorno, ¿no? Así, el proceso o la vida, ¿no? Es un proceso en el que nosotros nos encontramos en salud o enfermedad. Y finalmente, como dicen los hindúes, nosotros somos como las olas del mar. Nacemos y nos elevamos como una cresta hasta llegar a su cima de una ola y después caemos y nos fundimos nuevamente en el mar. Y ese es el nacimiento, ¿no? El proceso del acmé de nuestra vida, las interacciones con el entorno, que podemos estar sanos o en salud o en enfermedad, y finalmente la muerte. Entonces, para entender estos procesos es importante que veamos algo sobre las teorías que nos permiten explicar la vida, ¿no? Entonces, eh, pero no podemos hablar de las teorías de la vida si es que no tenemos una idea de lo que pasó en el universo, ya que nosotros estamos situados en un contexto, ese contexto es el universo. Entonces, vamos a hablar un poco sobre el origen del universo. El origen del universo se basa, ¿no?, en lo que es específicamente el manejo de la energía, ¿no?, que establece unas relaciones en un momento dado para conseguir un orden, ¿no? Y es así que entre las teorías tenemos las teorías del Big Bang, ¿no? Donde se habla del punto de inicio en que se generó el tiempo y el espacio. Aunque actualmente existen múltiples teorías como el multiuniverso, en el que se habla de la inflexión del espacio-tiempo y que esto se genera una curva, ¿no? Una curva en la que están implícitos varios espacios, varias dimensiones o varios universos dentro de un contexto ya diferente a las dimensiones solamente del espacio y del tiempo, ¿no? Los invito a a ver el vídeo que está dentro de al final el link está acá y en la bibliografía. Entonces, hay que ver también que la forma como el ser humano ha tratado de explicar todo lo que sucede, ¿no?, en este contexto de explicar la historia, ¿no?, la historia de su formación, la historia de la generación de la vida, de las explicaciones, tienen un amplio campo, ¿no? Entonces tenemos desde la historia universal, no convencional, y las últimas hipótesis que se consideran la gran historia. Entonces así decimos pues que a diferencia de la historia convencional, en la gran historia no se inicia la historia del universo y del ser humano en el Big Bang, ¿no?, hasta hoy. Eso significa que estamos hablando de 13.8 billones de años y el enfoque es un enfoque multidisciplinario, ¿no?, en donde la humanidad está inscrita en el universo. Es además un sistema en el cual uno puede investigarlo y actuar en forma interactiva. Los invito a que entren al ChronoZoom, que es muy interesante para ver toda la parte evolutiva, ¿no? Entonces hablamos de una macrohistoria con un enfoque en la analogía y la metáfora y basado sobre los conocimientos actuales sobre fenómenos tales como los fósiles, los cambios ecológicos, el análisis genético y los datos que se generan del telescopio y la cosmología y la cosmofísica. Entonces, el origen del universo tiene muchas teorías. Tenemos la teoría del Big Bang, del universo en evolución, ¿no?, como un universo dinámico y asimétrico, ¿no? El universo en el state, donde es un universo estático,
universo estacionario, simétrico, isotrópico y homogéneo, ¿no? Entonces son las dos grandes teorías del origen del universo, ¿no? Aquí podemos ver en la gran historia, ¿no?, los años luz y los diferentes cambios en los que la energía, ¿no?, se va a ir organizando. Entonces, ahora sí podemos hablar sobre el origen, ¿no? El origen, el origen de la vida. Entonces, para explicarle el origen de la vida existen muchas teorías, la creacionista, ¿no? Del origen extraterrestre, la panspermia y la evolución bioquímica, ¿no? Entonces, dentro de este contexto del universo, ¿no?, constituido por planetas, gas, polvo interestelar, cúmulos y supercúmulos de galaxias, ¿no?, de radiaciones y fuerzas, ¿no?, en continua expansión, ¿cómo es que nosotros, ¿no?, cómo es que se ha constituido y organizado la naturaleza, ¿no?, habiendo eh, los mismos elementos en los seres vivos de los seres no vivos, ¿no? Con la misma constitución, con los mismos elementos, hidrógeno, oxígeno, carbono, nitrógeno, ¿no? Silicio, aluminio, ¿no? Entonces, para tratar de explicar esto, ¿no?, hay principales hipótesis, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que la vida en la Tierra apareció hace 3.500 millones de años, ¿no? Que los primeros seres vivos eran estructuras simples, a partir de los que se desarrollaron los ejes de composición más compleja, ¿no? Aquí el asunto entonces reside en saber cuáles fueron estos procesos, ¿no?, que originaron los primeros organismos, los más simples, ¿no? Y cuando en función a la evolución del conocimiento de la humanidad, entonces se han tratado de explicar por múltiples hipótesis, ¿no? Entonces la hipótesis del creacionismo, por ejemplo, es aquella que dice que hubo un ser que es en donde, ¿no?, el origen sobrenatural, ¿no?, donde existe un ser que crea, ¿no?, que la creación divina, independientemente de diferentes religiones, ya sea la cristiana, la judeocristiana, la budista o de otras culturas, donde exista un ser que va a ser el que da la vida. La otra hipótesis es la hipótesis de la panspermia, ¿no?, que se dio en el siglo XIX, donde los científicos pensaron que había una vida extra en otros lados, fuera de la Tierra, y que esos caían a través de los meteoritos, y que ahí ¿no?, vinieron las primeras moléculas de vida, ¿no? Esta hipótesis estuvo dado por Arrhenius, ¿no?, en 1906. Entonces, y estas, bueno, la refutación, ¿no?, para esta teoría está dada justamente por el hecho de que para ingresar a la Tierra existe hay una área de calor, y el meteorito es incandescente, y las moléculas organizadas de esa manera no pueden sobrevivir esa temperatura. Después tenemos la hipótesis de Oparin, ¿no?, que está dentro de las hipótesis modernas, en que la aparición de la vida fue producida por un largo proceso de evolución química, también llamada hipótesis de la evolución química, ¿no? Entonces, así, tras la formación en la Tierra, la formación de la Tierra se llegó en un momento en el que se organizan la materia y la energía formando moléculas orgánicas, ¿no? Lo que significa que hubieron, para que suceda esto, precursores químicos y fuentes químicas, ¿no? Para ello, Miller, en el año 1953, realizó un experimento, ¿no?, para probar la hipótesis de Perrin,
el experimento obtuvo numerosas moléculas orgánicas como los aminoácidos, y a partir de los aminoácidos se pueden obtener nucleótidos, ADN y ARN. Entonces, en la evolución química, ¿no? El ejemplo de los coacervados, ¿no? Que son el resultado de la evolución abiótica de moléculas orgánicas primitivas, ¿no? Sin embargo, exactamente cómo se produjo la transformación de los conservados en seres vivos no está muy bien establecido, ¿no? Y el resultado final en la evolución química debió ser la aparición de células procariotas, que fueron las primeras células capaces de desarrollar funciones vitales, ¿no? El ARN se considera pues la primera molécula capaz de transportar algún tipo de información hereditaria, y una vez conseguido el mecanismo capaz de reproducir fielmente la información genética, podemos comenzar a hablar de seres vivos. Entonces, dentro de este contexto también hay que recordar la importancia que tiene el medio, es decir, una atmósfera con oxígeno, ¿no? En donde hay una estrecha relación entre las primeras etapas de evolución de los seres vivos y las modificaciones de la atmósfera, ¿no? El oxígeno condujo al inicio del proceso respiratorio de organismos aeróbicos, ¿no? Y también aquí tenemos que ver la constitución de la capa de ozono. Entonces, ya hablamos sobre el creacionismo, ¿no? Que estaba inspirada en la tierra, ¿no? En los movimientos religiosos pseudocientíficos, ¿no? Las culturas griegas han creado, ¿no? Religiones y mitos en el mundo, ¿no? Y los filósofos griegos tuvieron una visión dinámica de la naturaleza, concibiendo el universo en cambio y en evolución, ¿no? Este proceso cambió en la Edad Media, el interés por cuestiones científicas fue prácticamente nulo, y de tal manera que los biólogos eran perseguidos, ¿no? Por la Iglesia y la Inquisición. No hubo mucho de desarrollo en teorías evolucionistas, ya que la población estaba muy influenciada por el creacionismo. Esto fue cambiando, ¿no? En la historia del pensamiento evolucionista, ¿no? Eh, ahí tenemos después a Linneo, que concebía las especies como entidades definitivas absolutamente independientes entre sí. Y bueno, aquí Maupertuis, la naturaleza era demasiado heterogénea como para que haber sido creada por diseño, ¿no? Eh, entonces, Buffon especula sobre la posibilidad de un tipo original donde habrían descendido los restos de los animales mediante transformaciones morfológicas, ¿no? Finalmente rechaza esta hipótesis basándose en la constancia de las especies y la infertilidad de los híbridos, ¿no? James Burnett postuló la idea que el hombre había derivado de los primates y que los animales habían encontrado diversos métodos para transformar sus características a lo largo en respuesta al tiempo. Entonces, los fósiles y los estudios de los fósiles apoyó varios aspectos de la teoría evolutiva, ¿no? Donde se desarrollaron una serie de doctrinas transformistas, ¿no? Y cuyo cambio, por ejemplo, en el caso del fijismo, mantuvo que las especies se habían creado de forma separada e independiente y negó la posibilidad del origen común de los seres vivos, ¿no? Está ahí el fijismo como hipótesis científica, no se formalizó hasta mediados del siglo XVIII en la obra de Carlos Linneo, ¿no? Que fue un naturalista sueco y que asentó las bases de la taxonomía moderna y el desarrollo formalmente del fijismo. Lamarck, naturalista francés, ¿no? Es uno de los grandes nombres de la época, y él formula una de las primeras teorías de la evolución biológica, ¿no? Y además de diseñar el término de biología, ¿no? Fue Él hablaba sobre cómo es que él decía que las jirafas habían elongado su cuello porque con la escasez de los alimentos estos comenzaron a estar en los tallos altos, y así para poder alimentarse tuvo que elongar el cuello, ¿no? Entonces, en Langmar podemos reconocer el transformismo, ¿no? Que describe eh,
¿no? Que la ley y el desuso de los órganos y la ley de la herencia de los caracteres adquiridos, ¿no? Que lo que habíamos estado hablando sobre el caso de las jirafas, ¿no? Así el movimiento de los fluidos internos del organismo, decía, desatado por su comportamiento, provocaría el sobredesarrollo o la atrofia de los órganos en una segunda fase, ¿no? Tales modificaciones se transmitirían a descendientes por gemación. Muy bien. Entonces, podemos ver aquí en este vídeo en YouTube algo sobre las teorías, ¿no?, evolucionistas. ¿Cuándo se inicia la vida entonces? De acuerdo a lo que hemos visto hasta ahorita. La vida pues inicia con dos características principales, ¿no? La característica de cómo manejar la energía y la tendencia hacia un orden determinado. Porque finalmente, a semejanza del universo, nosotros somos materia y energía. Entonces, así debemos entender que la materia y energía son expresiones de la misma realidad, ¿no? Y que es una transformación constante de la energía, y es lo que vamos a ver cuando estudiamos la célula y después cuando vean bioquímica también, ¿no? Entonces, que no hay creación ni destrucción de energía, solo hay una transferencia de un sistema a otro. Es así como la conformación de la materia, ¿no?, que está dada por diferentes estructuras, ¿no?, desde los fermiones, los quarks, ¿no?, leptones y los bosones, y las interacciones entre estos, en donde se dan las diferentes fuerzas de la naturaleza, ¿no? Eh, Vamos a entender que esta forma de organización pasa por una serie de procesos, ¿no?, que si no entendemos cuáles son las interacciones entre la materia y la energía, tampoco podemos explicarnos los procesos biológicos. Por eso es importante considerarlo, ¿no? Entonces, así las leyes de la termodinámica también nos permiten entender, ¿no?, que toda transformación de energía va acompañada de pérdidas. Y la primera energía, ¿no?, la primera forma no se transforma íntegramente en energía de la segunda. Hay una conversión de energía en energía mecánica, motores térmicos. Pero también cuando nosotros vemos ahí la actividad, por ejemplo, en la cadena transportadora de electrones dentro de la cresta mitocondrial, en donde se forma energía, ¿no?, que va a ser acumulada en los enlaces de alta energía en el ATP, pero también se libera calor. O sea, estamos hablando de una energía química y una energía física. Entonces, recordar que los estados físicos de la materia son formas de expresión de la energía, ¿no? Y que entonces esta organización de la materia y energía, esta organización de la vida, nos da dos tipos de organismos, ¿no? La primera gran división de los seres vivos podría estar dado en la forma como ellos se nutren, ¿no? Así tenemos los heterótrofos y los autótrofos, ¿no? En los heterótrofos van a ser aquellos seres vivos que necesitan, ¿no?, que son dependientes de moléculas ricas de energía, ¿no? Y los autótrofos existe una fotosíntesis, ¿no?, que da lugar a bueno, en este caso la fotosíntesis, una quimiosíntesis, una generación, una transformación de la energía física en energía química, ¿no? Entonces, las plantas y las bacterias son autótrofas, son las bacterias fotosintéticas, transforman la energía, ¿no?, luminosa y con moléculas de agua en moléculas más complejas, ¿no?, y producen oxígeno y se liberan 6 moléculas de oxígeno, en este caso la molécula de glucosa. Y los heterótrofos, en que utilizamos el oxígeno y las moléculas más complejas, y en los procesos de intercambio de energía se van a producir agua, CO2 y energía, que finalmente va a ser utilizado por los autótrofos, ¿no? Es una interacción en la naturaleza constante de transformaciones. Entonces así, nosotros que los nutrientes, ¿no?, y la energía, moléculas grandes, ¿no?, eh, reducidas por un proceso de
catabolismo van a convertirse en moléculas pequeñas oxidadas y un proceso anabólico se produce en moléculas grandes y reducidas. En este proceso anabólico y de catabolismo se van a producir diferentes intermediarios, entonces, y se producen productos de excreción. Entonces, bajo ese contexto, los conceptos de salud, enfermedad y muerte estarían relacionados como cómo los seres vivos manejan esta energía. Entonces, en la salud, el manejo óptimo de la energía por la célula; en la enfermedad hay un manejo inadecuado de la energía; y en la muerte hay una pérdida del manejo de la energía por la célula, ¿no? Entonces, veamos aquí. Digamos entonces que una célula, este sistema de membranas, ¿no? Complejo, ¿no? Y a la vez sencillo. Entonces, porque no hay nada más vivo más pequeño que una célula, ni nada puede llegar a ser más complejo sin comenzar por ser una célula, ¿no? Entonces, las células dentro de los niveles de la organización de la materia se encuentran acá, ¿no? Entonces, primero tenemos el nivel físico de la organización de la materia. Este es el esquema de Bunge modificado por la doctora Armida Quiñones, ¿no? Entonces, la energía, el Big Bang, la gran explosión, las partículas elementales y los campos, los átomos, las moléculas, las células, las organelas, ¿no? Recordemos que, de acuerdo a algunas teorías, primero estuvo el las mitocondrias, fueron organismos independientes y que después pasaron a ser parte de las células, ¿no? Eh, Igual que los cloroplastos, las mitocondrias en las células animales y los cloroplastos dentro de las células vegetales. Los microsistemas, ¿no? Los órganos, los supersistemas y los individuos. Pero finalmente, ¿no? Entonces hasta aquí es el nivel biológico. Pero el nivel social solamente se llega cuando existe conciencia social. Y la conciencia social, es decir, está dada por aquellas personas que tienen altruismo, solidaridad, autodeterminación de valores y cuestionamiento, ¿no? Y bueno, y es a lo que nosotros aspiramos, ¿no? Lo otro que también tenemos que tener en cuenta, como nos decía Jacques Monod, premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1965, por su estudio justamente en Escherichia coli, y la producción y la actividad del operón lactosa, ¿no? Lo que es cierto para la bacteria es cierto para el elefante, ¿no? Entonces recordemos que el cosmos está gobernado por leyes físicas y la vida por leyes biológicas, pero cuyo fundamento son las leyes físicas. Y en un organismo las leyes físicas están supeditadas a las biológicas. Entonces, los sistemas de organización de las membranas. Entonces, hasta aquí hemos revisado toda la parte de que son las teorías, ¿no?, evolutivas del universo y de la vida. Muy bien. Entonces, este sistema de organización de membranas, virus y las células, ¿no? Dentro de la teoría celular, ¿no?, existen varios postulados en donde hablamos sobre todos los organismos vivos están compuestos por una o más células, en que las reacciones químicas de un organismo vivo, incluidos aquellos procesos liberadores de energía y sus reacciones biosintéticas, tienen lugar dentro de la célula. Las células se originan de otras células y las células contienen la información hereditaria de los organismos de los cuales son parte. Así, una célula, si usted estudia una célula, puede saber de las características del individuo que le dio origen o de la cual usted ha sustraído la misma. Hay varios tipos de células, ¿no? Tenemos las células procariontes y las células eucariontes, ¿no? En las células procariontes, primero, ¿cuál es la principal diferencia? La principal diferencia se encuentra en que el ADN, ¿no?, el ADN de una célula procariota no está protegido por una membrana nuclear, a diferencia
de la célula eucariota, ¿no? En donde tenemos que el ADN está protegido por su membrana nuclear. Entonces, la procarionte, el ADN además tiene una característica de ser circular, en el otro es lineal, en el eucarionte. El procarionte no tiene núcleo, el eucarionte sí lo tiene. Los compartimentos membranosos están ausentes en la procarionte y sí en la eucarionte. Ambos tienen ribosomas, ¿no? Y los procariontes tienen además una pared celular que carecen las células eucariontes, a excepción de las células vegetales, ¿no? Entonces, dentro de los modelos básicos de células eucariotas, es decir, aquellas que tienen núcleo, tenemos las células vegetales y las células animales, ¿no? En las células animales, esta presenta una serie de sistemas, ¿no? Que son la presencia de centriolos, de lisosomas, ¿no? A menudo pueden presentar prolongaciones de membrana como los cilios y los flagelos. El otro aspecto es que no tienen plastidios, que sí tienen las células vegetales, ¿no? Y la pared celular que tienen las células vegetales, que no tiene la célula animal, y la presencia de grandes vacuolas en las células vegetales. Pero tienen semejanzas, por supuesto. Ambos presentan mitocondrias, retículo endoplásmico, sistema de Golgi y núcleo. Muy bien. Entonces, vamos a ir parte por parte. Vamos a hablar primero de los ribosomas, ¿no? Los ribosomas están formados por ARN ribosómico y proteínas ribosomales y se encargan de la síntesis de proteínas. Es decir, todos estos los vamos a desarrollar uno por uno en las siguientes reuniones, ¿no? El sistema o aparato de Golgi es un sistema de membranas en donde se van a producir una serie de fenómenos. En primer lugar, se va a producir la maduración de proteínas, ¿no? La síntesis de membranas y que va a intervenir en la dinámica de los receptores. Y va a producirse la modificación química de los productos del retículo endoplásmico, ¿no? Eh, el retículo endoplásmico hay dos tipos, el liso y el rugoso, ¿no? Y tiene que ver con los procesos de maduración de proteínas y generador de membranas, ¿no? Además, también tiene que ver con la síntesis de lípidos, ¿no? Específicamente el retículo endoplásmico liso, y la síntesis de proteínas en el retículo endoplásmico rugoso. El retículo endoplásmico está más próximo al núcleo, generalmente es el rugoso, y porque está asociado a ribosomas, ¿no? Y el liso es el que está más alejado del núcleo y no está asociado a lisosomas. El lisosoma es una estructura importante, como todas las otras, es un sistema de membranas que interviene en la digestión celular, en la autofagia y la autólisis, ¿no? De tal manera que está relacionado con los mecanismos de apoptosis celular. La mitocondria es un sistema de membranas que interviene en el metabolismo celular y manejo de energía, ¿no? Además, aquí están las crestas, ¿no? Se encarga de la respiración celular. Entonces, el citoesqueleto, que es un constituyente de todas las células, no permite el transporte de enzimas, de proteínas, de vesículas, ¿no? Es un sistema de proteínas dinámico, organizado, con diferentes estructuras de actina y miosina. Antes se decía que el citoesqueleto solamente mantenía la estructura de la célula, pero ahora se sabe que no es así. Y además, cuando las proteínas que lo constituyen
no están organizadas de manera adecuada, se produce una serie de enfermedades, ¿no? El centriolo es una estructura que, que cumple un rol importante en el neurodesarrollo, ¿no? Dado que permite, guía la migración neuronal, ¿no? Dar movimientos a los organismos unicelulares y limpiar la superficie celular en los organismos pluricelulares, ¿no? No son exclusivos de las células animales. Los cilios y flagelos también intervienen en el movimiento celular, en también los mecanismos, como vamos a ver en los cilios, en la mucosa respiratoria, por ejemplo, los mecanismos de defensa del sistema, en el sistema respiratorio. El núcleo es un sistema de doble membrana concéntrica que presenta poros, ¿no? Eh, y en cuyo interior se encuentra el material génico o el ADN. Entonces, en el núcleo se encuentra la información genética, ¿no? Y tiene que ver con el manejo de calcio también en el intracelular, ¿no? Bueno, algunas diferenciaciones especiales en las células vegetales, la presencia de vacuolas, el cloroplasto y la pared celular, ¿no? Entonces, a modo de conclusión, decimos que tanto en la célula animal y vegetal las membranas se organizan mm, de tal manera de que existen estructuras que están con compartimentos especializados, ¿no? Tenemos así en las células animales que a diferencia de las vegetales no hay pared celular que sí hay en las células vegetales, ¿no? En la membrana plasmática en la célula animal con colesterol y en la vegetal sin colesterol, en las células animales sin cloroplasto, en las células vegetales con cloroplastos, las células animales son heterótrofas y las vegetales autótrofas, en las células animales poseen centriolos, en las vegetales sin centriolos, hay una división astral y una división anastral. En las células animales se realiza endocitosis y exocitosis. En la célula vegetal no se realiza endocitosis y exocitosis. En la célula animal, las vacuolas pequeñas isotónicas. En la célula vegetal, vacuolas grandes hipertónicas. En las células animales hay formas según función y generalmente las células vegetales tienen formas regulares. En la célula animal, el núcleo generalmente central, bueno, en un estado S, ¿no? Y en la célula vegetal el núcleo es periférico. Muy bien. Entonces, este sistema de membranas organizadas con un objetivo común, ¿no? Entonces tenemos aquí la célula, ¿no? Que se organiza, ¿no? Con núcleo o sin núcleo en dos grandes grupos, las células procariontas y las células eucariontas. Esas células eucariontas se organizan en dos sistemas de acuerdo a la forma de utilización de energía en las células animales y las células vegetales, ¿no? En las células vegetales hay vacuolas, pared celular y cloroplastos que son exclusivos de este grupo. ¿Por qué? Porque estas organelas especializadas les permite trabajar específicamente el manejo y la transformación de la energía de moléculas simples a moléculas complejas. Las células animales presentan otras organelas, además, ¿no? Los ribosomas, retículo endoplásmico, liso rugoso, el sistema Golgi, lisosomas y las mitocondrias, citoesqueletos, centriolos, cilios y flagelos y peroxisomas, ¿no? Entonces, para concluir esta parte, podríamos citar a Francis Thompson diciendo que todas las cosas por un poder inmortal, cerca o lejos, ocultamente, están unidas entre sí, de tal manera que no puedes agitar una flor sin trastornar una estrella. Es lo que está pasando ahorita, ¿no? Entonces, para recrear y ampliar el conocimiento, tienen ustedes este link para YouTube, ¿no? Y algunas referencias de interés. Muchas gracias.